¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una edición más de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV Info. En esta ocasión vamos a hablar sobre inseguridad ciudadana con el doctor Enrique Castro y para ello vamos a iniciar el programa. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Castro. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en gestión pública y se ha desempeñado como director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. También ha sido director adjunto de Asuntos Técnicos de DEVIDA. Actualmente es investigador asociado del Taller de Asuntos Públicos TAP Perú y tiene una amplia experiencia nacional e internacional en el diseño, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y políticas vinculadas al fenómeno de la violencia, el delito e inseguridades. Bienvenido, doctor Enrique. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista de Mesa Política, en el cual vamos a hablar justamente sobre uno de los temas que obviamente preocupan a la ciudadanía en general. Hay diversos sectores que en los últimos días, a raíz de un lamentable hecho desafortunado que ha colocado en las primeras planas de las noticias, ¿no? La pérdida de vida de uno de los vocalistas de un grupo querido de cumbia en el país, ¿no? Entonces, obviamente hay, digamos, un clamor ciudadano totalmente legítimo hacia las autoridades de este país, porque todas las estadísticas nos colocan, pues, como un país altamente inseguro, no solamente en términos de percepción de la seguridad ciudadana, sino también para poder invertir, para aquellos emprendedores que quieren justamente poder poner sus pequeños negocios. Yo le quería justamente iniciar esta entrevista preguntando justamente desde su experiencia en el Ministerio del Interior y en Seguridad Ciudadana, ¿cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales del Estado peruano para poder enfrentar la actual crisis de inseguridad? Gracias, Alejandra. Bueno, en el caso peruano podremos hablar de varias fallas estructurales y asociadas también a la contingencia actual o al contexto actual que vivimos. Por un lado, tienes un gobierno que de alguna manera podría ser descrito como un modelo en términos de Desmond Arias, que habla de gobiernos, la relación entre los gobiernos y las empresas criminales. Podríamos clasificarlo quizás dentro de uno de los regímenes híbridos asociados a la gobernanza criminal, debido a la cantidad de normas que se han establecido que de alguna manera golpean o dañan el ámbito del control y la persecución. Pero además de eso, en el caso peruano en particular, hay otros niveles que nos deben preocupar también. Y es que existe una estructura normativa que ha venido facilitando durante muchos años vacíos o generando espacios para la extorsión o para que garanticen los derechos y libertades las organizaciones criminales. Y me refiero al tema de la regulación de la tierra, me refiero al tema de regulación de mercados de drogas, me refiero al tema de regulación de trabajo sexual, me refiero al tema de regulación de espacios de trabajo precario en calle, que son ámbitos que están normados, pero que favorecen de alguna manera los espacios de violencia y delito, debido a que favorecen la intromisión o la participación de organizaciones criminales o poderes fácticos que conviven con lógicas de corrupción. Y ahí entramos a otro nivel que en el caso peruano también es de carácter estructural. La corrupción en el caso peruano fue diagnosticada como sistémica a inicios de siglo, que es un nivel distinto al endémico o al pandémico, debido a que se encuentra en los distintos niveles de funcionamiento estatal. Entonces, si eso lo asocias a los vacíos estructurales, normativos, a la presencia de, ahora, organizaciones transnacionales, pero también nuestra lógica criminal bisoña que estaba en proceso de desarrollo, tienes diferentes caldos de cultivo para estas explosiones de violencia. Pero además, Alejandra, es vital reconocer que ya ha habido muertos significativos en el caso peruano.
muertos mineros lanzados de un cerro o encontrados en fosas comunes en La Libertad, mujeres asesinadas en calles que son trabajadoras sexuales, defensores medioambientales, y podría continuar, ¿no? Con los trabajadores en calle, con las personas dedicadas al transporte, y es este evento que suele ser de impacto mediático el que genera una reacción estatal. Y así también volvemos a otra lógica estructural del caso peruano. En el año 2002 aproximadamente, se secuestra a la esposa de un amigo importante del presidente en ese entonces, Mariana Farc. Se entra a la Universidad Católica en un asalto cinematográfico. Y eso da pie, en el año 2003, a la ley 27933, el SINASTEC. Y así también entendemos el asesinato del periodista Chong, que también generó una respuesta estatal. También el homicidio del vicepresidente regional de Amazonas, que también generó otra respuesta, y así Gringacho, que generó otra respuesta. Entonces, es muy probable que ahora tengamos otra respuesta de un estado reactivo que funcione y demuestra los músculos cuando ocurren estos eventos de impacto mediático. Pero valga verdad, esto ya viene ocurriendo hace rato y de una manera escalonada, creciente, muy propia a lo que estamos cocinando como país, ¿no? Claro que sí, doctor Castro. Evidentemente usted ha hecho mención justamente de otro tipo de realidades que conviven también en nuestro país, ¿no? Sobre todo aquello que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión. Es crimen organizado, que tiene un impacto obviamente de violencia en la vida cotidiana de la ciudadanía. En ese sentido, ¿cómo debería reformularse, ¿no? Para que de alguna otra forma la percepción que tiene la ciudadanía de que nuestras instituciones efectivamente no están haciendo nada para poder enfrentarse al crimen organizado, al hurto inclusive simple, robo de un celular, de carteras, ¿no? Que ha crecido además alarmantemente, pueden reformularse las políticas públicas de lucha contra el crimen organizado para que realmente sea efectivo en un marco en el cual se considera que una de las respuestas reactivas justamente del sector público, actualmente del gobierno, ha sido declarar el estado de emergencia y la militarización de ciertos distritos especialmente. En su opinión y por su experiencia, ¿qué comentario podría darnos al respecto? Creo que habría que ser radical en el ámbito de la información. Es decir, el Perú se mueve a ciegas en materia de seguridad ciudadana desde el año 2021 en tema de violencia letal, por ejemplo. Teníamos una data creciente de homicidios, una tasa estadística creciente de homicidios publicada por el CEIC, la comisión, es la comisión que ve crimen, comité estadístico de seguimiento del crimen, el CEIC, del Ministerio de Justicia. Desde el año 2021 que no tenemos datos de homicidio, estaba en 8,6 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Según nuestra estimación, hemos superado ya los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, pero el Perú siempre ha estado negado a mostrar esas cifras y cada vez que se acerca a 10 homicidios cada 100.000 habitantes, borra la metodología y quiere empezar de nuevo. Desde el año 2021 no tenemos dato oficial respecto de homicidios. Los gobiernos locales no tienen mapeado el fenómeno de violencia y delito en su territorio, sino que se guían a partir de las denuncias. Y las denuncias son apenas el 13% de la realidad del fenómeno, ya dado que la denunciabilidad es muy baja. Se mide el fenómeno a partir de la denuncia. Entonces, tenemos serios vacíos respecto de información y sin información es difícil poder enfrentar el fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre? Se suele repetir las mismas recetas que ya se estaban ensayando anteriormente debido a que hay una ceguera respecto de cómo enfrentar el fenómeno. En segundo lugar, se quiere estandarizar el enfrentamiento o homogenizar la política para enfrentar robo, extorsión, trata de personas con fines de explotación laboral y trata de personas con fines de explotación sexual. Todo de la misma manera. Y eso es un error. El fenómeno es asimétrico y requiere estrategias diferenciadas. Luego tenemos una serie de instrumentos de gestión o políticas públicas nacionales. Tenemos la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, la Política Nacional Multisectorial contra la lucha contra las drogas, política de trata de personas, de crimen organizado,
tenemos estrategias sectoriales como Barrio Seguro o multisectoriales como Barrio Seguro. Hay una política nacional de adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley penal. Es decir, hay una serie de herramientas o instrumentos de gestión que podrían desarrollarse de manera selectiva, es decir, recogiendo algunos metas y funciones de determinadas políticas para territorios específicos. Esto ya se podría hacer. Efectivamente, doctor Castro, como usted dice, es lamentable que no podamos justamente caminar a paso seguro en el tema de poder diseñar políticas públicas cuando no tenemos información, ¿no? Y no se le puede pedir tampoco, pues, milagros a los gobiernos locales, ¿no? Para que puedan enfrentar cuando el único indicador, como usted menciona, son la tasa de denuncias. De acuerdo inclusive al observatorio que tiene el Minintel, el cual yo tengo aquí abierto, ¿no? Hasta solamente febrero del 2025 se han producido cerca de 83.038 denuncias por hechos delictivos, de los cuales 13.715 es por hurto. Pero como usted ha mencionado, las personas que se animan a denunciar, pues, son mínimas porque hay una percepción de la ciudadanía, pero además hay evidencia también, doctor Castro, de que la Policía Nacional como institución también está carcomida por la corrupción. Y justamente hacia esa otra tercera pregunta quería llegar. El fortalecimiento o hacer una reforma de la policía como institución de la Policía Nacional es un tema bastante recurrente en los discursos oficiales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, han habido varias discusiones en el Parlamento para poder avanzar, ¿no? En la discusión de hacer una reforma institucional en la Policía Nacional, pero además desde su experiencia, ¿no? Y con el poco prestigio, digamos, ciudadano que tiene el Parlamento actualmente, que además hasta el día de hoy tiene 4 mociones de interpelación al actual ministro del Interior, ¿no? Desde su experiencia y desde su opinión, ¿qué reformas institucionales que reclama además la ciudadanía urgentes deberían implementarse en la Policía Nacional del Perú con todo este antecedente que yo ya he comentado? Bueno, definitivamente hay que hacer transformaciones más que reformas, creo yo, sobre todo en el ámbito de control y persecución. Hay que hacer transformaciones respecto de la policía, sí, sin duda. Pero ¿quién las va a hacer? ¿Y cuál es el momento para hacerlas? ¿Y por dónde pasa el proceso de reflexión en torno a estas transformaciones? Mira, la policía está planteada, está pensada y está considerada casi culturalmente como aquella fuerza que debe hacer mantener el orden interno, ¿no? Y así lo señala incluso la Constitución. No obstante, la Constitución también señala que el orden interno es un constructo constitucional que requiere de habilidades de gobernanza para poder mantener ese control, ¿de acuerdo? Tan es así que la propia Constitución también lo señala que es un rol de la Presidencia de la República. Entonces, el, el cuerpo con el monopolio de la fuerza resulta que no está garantizando libertades y derechos, sino manteniendo un orden interno de acuerdo al mando y a su discrecionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, parte por, creo yo, repensar incluso cuál es la función de la policía. Si lo que busca es garantizar libertades y derechos o garantizar un orden interno que requiere muchas características. Para empezar, ¿cuál es la naturaleza de esa policía que queremos? En segundo lugar, pasa también por mirar su formación. Son personas que están formadas en encierro para trabajar con la comunidad. Es súper absurdo. Y así podríamos hablar de otras transformaciones más culturales y estructurales que deben darse incluso dentro de la propia formación y selección de policía. Pero no pasa solamente por mirar a la Policía Nacional, sino también mirar al tratamiento de, del Ministerio de Energía y Minas con recursos naturales relevantes asociados a la criminalidad organizada.
pasa por mirar DIGEMIT del Ministerio de Salud por el tema de problema de drogas asociado a la falta o neorregulación, porque no son mercados no regulados, son mercados regulados actualmente por el crimen organizado, ¿de acuerdo? Pero ante un vacío o ausencia de parte del Estado. Y lo mismo puedo decir del Ministerio de la Mujer o del Ministerio de Justicia y Poblaciones Vulnerables, perdón, y Derechos Humanos, que están asociados a problemas como el trabajo sexual no regulado o regulado actualmente por el crimen organizado. Entonces, las transformaciones que se deben hacer en nuestro país no están solamente acotadas al ámbito de control y persecución, están dispersas en diferentes instituciones o diferentes sectores del país. La manera de enfrentar, digamos, al crimen o al fenómeno de violencia y delitos que tenemos en la actualidad puede mirarse a partir de 4 dimensiones. Una dimensión institucional, una dimensión de prevención, una dimensión de control y persecución y una dimensión anticorrupción. Como país, creo que venimos enfocados única y exclusivamente en mirar el control y la persecución. Entonces las discusiones pasan por la policía y el Ministerio Público y el Poder Judicial y el INPE y las cárceles. Y máximo los serenos. Pero nadie está mirando cuál es la lógica institucional que como país viene sosteniendo y favoreciendo la posibilidad de aumento de violencia y delito en el país. Y eso tiene que ver con el rol institucional. En el ámbito de prevención, como te decía hace un rato, existen muchas políticas asociadas al fenómeno de violencia y delito que podrían estarse desarrollando diferenciadamente en determinados gobiernos locales. Trabajar el postpenitenciario, trabajar regulación del trabajo sexual, trabajar eh, trabajar selectivamente y focalizadamente con poblaciones usuarias de drogas, poblaciones adultas de usuarias de drogas y poblaciones medicinales de usuarias de drogas. También poder mirar en territorios específicos cómo se está trabajando o se está desarrollando el uso de la tierra, que también es un tema que genera conflictos. No es menor el tema de la tierra, la propiedad privada y la posibilidad de poder construir sobre mi propiedad, que no lo está garantizando el municipio ni el Estado, sino el que maneja el crimen organizado de la construcción. Y, por otro lado, la dimensión importantísima de la lucha anticorrupción, que pasa por diferentes niveles, no solamente el tema del pago, sino del favorecimiento, del trato diferente en función de un favor. Es decir, la corrupción en nuestro país, de alguna manera, se ha, eh, se ha hecho cada vez más natural y se cuestiona menos, hasta para entrar a una discoteca, para poder resolver temas comunes y cotidianos. Claro. Entonces, en la medida que veamos solamente una dimensión del problema y no 4, como lo acabo de señalar, por ejemplo, pueden haber otras, pero creo que encaja bien o cierra bien el círculo estas 4 dimensiones, podríamos estar hablando de una propuesta integral. Pero lo que tenemos es solamente, hasta la actualidad, una propuesta reactiva y mucho basado en las emociones y no en la información ni tampoco en la evidencia. Claro que sí, doctor Castro. Lo cual es importante, obviamente. Estamos llegando ya a las últimas 2 interrogantes de la entrevista y una de ellas tiene que ver con lo siguiente, en el sentido de tener una mirada quizás regional, ¿no? Esta crisis de inseguridad que enfrenta el Perú actualmente, con el auge del crimen organizado, la violencia urbana, ¿no? ¿A qué época o realidad, ¿no? Si usted considera pertinente, o realidad de algún país de América Latina le recuerda, ¿no? Estamos frente a los años 80, 90 de Colombia, los 2000 de México. ¿Qué lecciones en todo caso o qué particularidades en especial podrían caracterizar este momento que vive el país? Bueno, es un poco riesgoso hacer este tipo de comparaciones, creo yo, porque cada país tiene sus particularidades y sus fenómenos que los hacen diferentes, ¿no? El caso incluso mexicano y colombiano son distintos. Incluso el colombiano con el que ocurrió en Centroamérica también lo es. Entonces, creo yo que debiésemos mirar más nuestra realidad y sin buscar, no sé si las comparaciones temporales, pero sí algunas desmitificaciones. Por ejemplo, no estamos en los 80 de la época peruana, en los 80 de Perú no estamos en una lucha terrorista,
acuerdo? Porque no hay un crimen organizado que esté luchando contra el Estado, sino que tienes paradójicamente organizaciones criminales trabajando con el Estado. No hay una mirada de destruir el Estado o de cooptar el Estado, sino que en algunos ámbitos o plazas criminales el Estado ya está cooptado y ya está jugando en pared con el crimen. Eso por un lado. En segundo lugar, podríamos mirar si algunos territorios que se encuentran en mayor complicación o complejidad que otros, y podría así asociarse a alguna realidad, quizás mexicana o colombiana, también muy focalizada, muy focalizada territorialmente. Lo que está ocurriendo en Patás, por ejemplo, lo que ocurre en Madre de Dios, lo que ocurre en los valles cocaleros, que ya son cada vez más importantes. Tenemos como 14 valles cocaleros ya. El tema de Ebrahim es, 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 es apenas uno, ¿de acuerdo? Tenemos una complejidad que podría compararse quizás con escenarios o momentos de determinados países. Por ejemplo, el desmontar la arquitectura normativa o el Ministerio de Coordinación en Seguridad Ciudadana que había en Ecuador, que lo hizo Lenín Moreno, que trajo una serie de nuevas medidas, podría compararse con lo que está ocurriendo en el caso peruano de eliminar ciertas instituciones muy útiles para el control y la persecución. Lo que está ocurriendo en Patás podría compararse con lo que está ocurriendo con lo que ocurría en algunos sectores de México. Lo que está ocurriendo en el tema de los valles cocaleros podría ser comparado con lo que ocurría en los 80 con los valles cocaleros en Colombia. No obstante, la realidad peruana creo que debe mirarse a sí misma, ¿de acuerdo? Para evitar escenarios que no van a ser similares a los ecuatorianos o a los colombianos o mexicanos. Nosotros vamos a tener una realidad distinta, creo yo, ¿no? Lo que ocurrió en México después de que Calderón azotó el panal, digamos, no va a ser igual que acá. Eh, o no tenemos que esperar una toma de un medio de comunicación como lo que ocurrió en Ecuador para poder decir ya llegamos a un nivel, ¿no? Ya tenemos muertos lanzados de un cerro, personas lanzadas de un cerro en Arequipa, ¿no? En caso minero. En, tenemos personas asesinadas en calle, amarradas, quemadas. Entonces tenemos una serie de asesinatos selectivos que son mensajes criminales en términos de avisar qué está ocurriendo en determinadas plazas, ¿no? Y también está ocurriendo que la sociedad civil en diferentes ámbitos se está armando, está buscando defenderse. Y si por un lado tienes, seguramente lo vamos a tener más, determinada clase política vinculada al defenderse, al autodefenderse, porque tendrán ciertas empresas privadas que las favorecen, esto también va a darse en lugares precarizados, donde hay mucho más temor y donde hay mucha más ausencia estatal. De, veamos cómo defendernos, veamos de qué manera nos organizamos para enfrentar al enemigo. Y esto es muy peligroso porque la percepción de seguridad es un problema tan real y tan necesario de observar como la victimización, ¿no? Porque la percepción te lleva a generar desconfianza, a generar costos mayores de seguridad, a buscar eliminar al enemigo, ¿no? Y construir enemigos en función de mis prejuicios y de los criterios mediatizados. Y eso también es muy peligroso en la medida que venimos señalando a los extranjeros como los causantes de nuestra desgracia, ¿no? Una desgracia que la venimos generando nosotros mismos. Claro que sí, doctor Castro. Finalmente hemos llegado al término de la entrevista. Ha sido un gran tema y que sin duda amerita obviamente unas aristas más para poder pues responder a todas las interrogantes que la ciudadanía hoy en día con justa razón, como le comentaba, se plantea. Sin duda, hay muchos personajes públicos de diversos sectores que se han venido manifestando en redes sociales, ¿no? Y la sociedad civil, de alguna u otra forma, medianamente organizada, lleva meses e inclusive años también manifestando justamente cómo demandar ante el Estado una estrategia eficaz, ¿no? Y por supuesto,
gobiernos subnacionales también. Como usted ha recordado, ya padecemos en nuestro país, ya hay antecedentes inclusive de asesinatos de alcaldes, ¿no? Hasta hace poco el alcalde de Chao. Entonces, estamos en una realidad que no es circunstancial, no es coyuntural, y por lo tanto se necesita de una estrategia. Desde Mesa Política les enviamos obviamente toda nuestra solidaridad a todas las familias peruanas que en estos momentos están enfrentando también diversas situaciones de inseguridad, que han perdido familiares, ¿no? Y que obviamente el día de hoy en la tarde se están movilizando en el centro de Lima para poder exigir pues al gobierno central, ¿no? Y al Congreso de la República también medidas más eficaces, con estrategia y sobre todo que puedan enfrentar y solucionar los problemas que el día a día enfrenta la ciudadanía, porque como cotidianamente se ha dicho, uno puede salir de su casa y no sabe si volverá con vida. Doctor Castro, palabras finales y le agradecemos de haber estado aquí en Otra Mirada y NTV Info. Alejandra, muchas gracias a ti y a la gente de Otra Mirada por la invitación. Creo que una reflexión final, más de carácter ciudadano, es no dejarse, no perder la esperanza, creo, en primer lugar. En segundo lugar, buscar organizarse, de cualquier manera, pero organizarse. El saludo con el vecino genera confianza, genera que el otro pueda mirar tu casa cuando tú sales, genera que te puedan ayudar. Si necesitas si estás en algún problema de seguridad, buscar proximidad con los vecinos, buscar proximidad con el colectivo más cercano que tenga, construir colectivos para poder trabajar autoprotección y protección ciudadana, que no tiene que ver con armarse, tiene que ver con informarse y organizarse. Perfecto, muchas gracias amigos y amigas, una vez más doctor Castro por estar aquí en esta edición. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la otra edición de Mesa Política. Hasta pronto.